Pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. El verso 18 comienza diciendo de esta forma: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, tu palabra es clara, es directa, que llega al corazón mismo de aquellos que la estudian y la consideran. Bendícela, por favor, a nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta predicación es un poquito fuerte, igual que el anterior, y es el pecado de la tolerancia doctrinal. Y pienso que es uno de los grandes problemas, hay muchos, pero este es uno de los serios problemas que enfrenta la Iglesia de Cristo. No solamente la Iglesia de Cristo del primer siglo, como vemos en este pasaje, pero la Iglesia a través de toda la historia. Y nosotros, honestamente, no estamos vacunados contra este flagelo que se menciona en esta porción de la Biblia, que es, nos dice allí el versículo 20, es el tema de la tolerancia. Dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Déjenme decirles una cosa con relación a este tema. La tolerancia se basa en el respeto hacia el otro. Cuando se tolera, se toma en cuenta la manera de pensar, las creencias, las opiniones de las otras personas que conviven con nosotros en medio de una sociedad dada. Francamente, la tolerancia social es un requisito, si se quiere, para poder vivir en armonía en una sociedad. Francamente, si vamos a vivir con vecinos, en este país en el que estamos viviendo, por ejemplo, tenemos personas que vienen de distintos puntos del planeta y vienen con sus creencias, vienen con su religión, vienen con sus costumbres y, en fin, van a estar instalados en nuestra sociedad, en nuestras urbes, vamos a ser vecinos con ellos, vamos a viajar, vamos a trabajar o a estudiar con este tipo de personas. Y es precisamente la carencia de tolerancia lo que genera una cantidad de tensiones que en lugar de unirnos en sociedad, más bien se nos separa, nos estamos
atomizando unos a otros. Y hoy en día eso está trayendo serios problemas, la falta de tolerancia. Me llama la atención, dicho de paso, que hoy se habla mucho acerca de tolerancia en la sociedad, pero todavía seguimos siendo muy intolerantes. Inclusive aquellos que, esto va a ser un poquito controversial, aquellas personas que levantan la bandera de la tolerancia, a veces pueden ser muy intolerantes. Es decir, te vamos a tolerar si piensas igual que nosotros, pero si piensas distinto, bueno, ya eres una persona que vas a ser movida a un lado, marginados. Bueno, eso para mí, en mi diccionario, eso no es tolerancia, eso es hacer diferentes tipos de discriminaciones con la gente. Así que, acá, claro, no tenemos que confundir, déjenme que aclare esto, la tolerancia social y la tolerancia quizás religiosa con la tolerancia doctrinal adentro del cuerpo de Cristo. Y eso creo yo que es uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia de hoy. Estamos siendo demasiado tolerantes con doctrinas que no encajan con las directrices de la palabra de Dios. Es más, estamos siendo tolerantes con cosas que no deberíamos serlo. Estamos tratando de darle entradas y aceptando opiniones que son foráneas a la fe. Y quizás, bueno, porque hay un interés por aumentar los números de personas que van a la iglesia, porque hoy la verdad es que nos manejamos más por estadísticas en cuanto a cabezas que van a la iglesia en lugar de la calidad de los creyentes. Y entonces se permite una cantidad de cosas, en fin, que está haciendo un daño tremendo a la fe cristiana. Así que este es un gran peligro, porque se trata de promover entonces la tolerancia doctrinal adentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es abrir la puerta, definitivamente, a una cantidad de errores que, en definitiva, determinan qué tipo de conducta va a llevar el cristianismo. Mi lema siempre ha sido que nosotros somos todos el producto de nuestras creencias. No importa si es religiosa, política, social, pero todos nos conducimos, manejamos nuestros quehaceres basados en lo que creemos. Si yo soy un ateo recalcitrante, bueno, voy a vivir sin temor de Dios, hacer lo que se me da la gana. Si soy una persona que estoy creyendo en una religión hostil hacia otras religiones, bueno, voy a agarrar el cañón y voy a empezar a dar garrote y bomba a todos aquellos que no entran en línea con mis creencias. En el sector social, en fin, si estoy convencido que tenemos que tener una sociedad pluralista donde vale todo, bueno, nuestra conducta va a reflejar ese tipo de cosas. Y si somos personas legalistas, cerradas, que no toleramos a nadie, bueno, vamos a vivir en círculos cerrados, en bolsones sociales donde no dejamos entrar a nadie. Somos personas que nos conducimos basados en nuestras creencias. Y cuando se trata de la fe cristiana, todos los cristianos somos el resultado de qué tipo de doctrina nosotros estamos abrazando. Y no hay escape de esto. Esa es la realidad. La ciudad de Tiatira estaba más o menos ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Y las ciudades que vimos antes, ¿no? Esta de Éfeso en el capítulo 2, verso 1, después tenemos la ciudad de Esmirna y la de Pérgamo que está arriba, yendo de abajo para arriba, están en ese orden. Y Tiatira estaba un poquito más al centro. Era una ciudad interesante, un poco extraña como se había edificado, porque en aquellos tiempos las ciudades eran construidas en ciertas fortificaciones naturales para evitar el ataque o invasiones de fuerzas extranjeras que en estos tiempos era común querer mover las líneas limítrofes y tomar el poder de otras fuerzas, de otros pueblos. Se hacían campañas de conquista. Tiatira era una ciudad que había sido construida en terreno abierto, contrariamente a las otras ciudades, que se construían a veces arriba de montañas o cruzando una isla, cosa de poder dificultar los avances de un ejército que tenía la ambición de conquista. Tiatira entonces era una ciudad que estaba en el medio y que se había usado un poco como punto de retención de las fuerzas que invadieran
las costas de Turquía, lo que en este tiempo pertenece ahora al Imperio Romano. Debido a eso, fue una ciudad que cayó muchas veces y la tuvieron que reconstruir muchas veces. Era una sociedad abierta. No solamente era abierta a los ataques de los enemigos, pero era abierta en materia cultural y especialmente en lo tocante al paganismo. Una sociedad expuesta, y es curioso porque en una sociedad expuesta habían plantado una iglesia que también está expuesta, una iglesia abierta. Era una sociedad que había tolerado los cultos paganos. Esto era una norma en aquel entonces. Roma había absorbido mucho de la cultura helénica, prácticamente agarraron, yo diría, casi los mismos dioses, les cambiaron de nombre, pero prácticamente era el mismo panteón en líneas generales. El emperador se había encaprichado en que tenían que adorarlo a través de todo el imperio, y esto no era la excepción. Roma, dentro de todo, esta era una sociedad, no era tan tolerante como lo entendemos el concepto ahora, porque si una persona, por ejemplo, no adoraba a los dioses de la región, bueno, ahí se armaba el lío. Pero Roma tenía esta actitud en la política de permitir a los pueblos que conquistaban conservar su religión. Por eso es que cuando entraron a Jerusalén dejaron que los judíos practicaran su culto judío, lo vemos a través de los evangelios, por ejemplo, y no se metieron con ellos para mantenerlos tranquilos, porque si empezaban a cercenar las creencias de la gente, esto podía crear levantamientos o sublevaciones que le iba a costar, no solamente números humanos al ejército, sino también pérdidas económicas. Así que mantenían a la gente tranquila, dejándolos que cada uno practique su religión. Si por casualidad se levantaba alguien que no estaba de acuerdo con esto, y bueno, le caía todo el rigor de la justicia romana. Así que Roma sí era tolerante hasta cierto punto, era una tolerancia restringida, una tolerancia bajo control. Tú puedes practicar tu religión siempre y cuando sigan, ¿no es cierto?, se muevan dentro de los parámetros que le otorgaba el Estado, o en el Imperio Romano en este caso. Así que lo que tenemos acá es una sociedad abierta culturalmente, hasta cierto punto en una forma religiosa, y tenemos también en ese lugar una iglesia que es súper abierta. A ciudad abierta, me llama la atención, tenemos una iglesia súper abierta. Y Jesús va a hablar entonces a esta iglesia precisamente por haber sido demasiado tolerantes con la forma en que ellos manejaban la enseñanza y los ministerios en la iglesia, es decir, en materia de funciones y teología. Jesús acá se presenta de una forma impresionante, ¿no? Dice que verso 18 se presenta como el Hijo de Dios. Eso habla acerca de su autoridad. Él es el Dios mismo, la persona del Hijo. En el verso dice también que tenía ojos como llamas de fuego. Esto hace alusión al poder penetrante de su mirada. Si ustedes se van un poquito más adelante en el versículo 23, dice que Él escudriña la mente, en la segunda parte, la mente y el corazón. Y acá déjenme hacer un pequeño paréntesis. A veces los cristianos, a través de la historia, se han conducido de una manera ilegítima, de una manera incorrecta, a veces fraudulenta, haciendo cosas raras. Y bueno, mientras no me vean en la iglesia, está todo bien. Así que lo que yo hago afuera de la iglesia, si no me pescaron en la congregación, todo pasa, ¿no es cierto? Y entonces tenemos cristianos que viven una doble vida. Tenemos cristianos que son muy devotos en la iglesia, pero después, en fin, van caminando por la vida haciendo sus fechorías, ¿no es cierto? Bueno, la verdad de las cosas es que sí, podemos hacerle la gambeta a la gente de la iglesia, pero a Dios no. Y esto es impresionante porque yo no sé las cosas que hacía esta gente. Acá habla de fornicación, de sacrificio a los ídolos. Vaya a saber qué cosas hacían metidos en sus cuartos esta gente. No sé, acá podemos especular, tal vez caer en la exageración, no sé. Pero lo cierto es que Jesús dice, ojitos señores, yo los estoy viendo. Yo conozco tus obras.
Y no solamente dice que mira lo que están haciendo, pero dice que conoce la mente y el corazón de la gente. O sea que antes de que la gente lleva al ejercicio las acciones, dice que Dios ya sabe lo que se está gestando adentro de la persona. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el que desea una mujer en el corazón ya adulterado con ella allí adentro? Es algo tremendo. La sociedad hoy va a patalear con esto. La gente va a decir, está loco usted, ¿cómo puede ser? Jesús estaba loco, ¿no? Porque en definitiva él fue el que planteó este principio. De decir, ¿cómo? Yo miro una señora en la televisión y me gustó y por ahí se me fue se me fue la mano y ya cometí adulterio, la engañé a mi señora o a mi esposo. Vamos, ¿no se les está yendo la mano a ustedes los cristianos? Bueno, llámele como quiera. Pero el Señor dijo que desde el momento en que lujuriamos a esa mujer en el corazón, aunque no la haya tocado, ya está. Listo, está cocinado el asunto, hemos pecado. Pueden llamarle extremo, pero así es como es la cosa con el Señor. Así de extremo es el asunto. Así que esto nos tiene que frenar acá, no solamente a la gente de Tiatira, pero pensar cómo te estás conduciendo, porque Dios te ve, Dios nos está observando a todos nosotros. Tenemos que hacer ajustes, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para no vivir una doble vida. Es muy lindo ver a los cristianos cantar y saltar y alabar a Dios, pero resulta que después cuando salen de la iglesia viven unas vidas que son de mediocre para abajo. Bueno, vuelvo a repetir, se le escapa a los pastores, a los maestros, a los hermanos, pero al Señor no se le escapa ni un solo detalle. Así que acá encontramos al Señor entonces presentándose no solamente como Dios, sino como aquel que dice, te estoy viendo, yo sé todo lo que se está cocinando adentro de la iglesia y en la vida de cada uno de ustedes. Y la tercera cosa dice que tiene pies semejante al bronce bruñido. En este entonces el bronce era el metal trabajado, ¿no? El metal más confiable, más duro, pero en aquel entonces el bronce bruñido era el metal duro. Así que esto representa la buena parada de Jesús, la firmeza, la autoridad del Señor, esos pies que aplastan el lagar, ¿no es cierto? Ese es el Cristo que se manifiesta a estos hermanos. Bueno, sea como fuere que, en fin, le saquemos punta a estas figuras que presenta ahí el versículo 18, los detalles apuntan a la soberanía y la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo le está hablando a la iglesia de Tiatira y, por cierto, se aplica a toda la iglesia a través de toda la historia. Este Jesús del verso 18 lo primero que va a hacer es, como hizo en la carta anterior, es resaltar elogios para esta gente. Dice el Señor, yo conozco tus obras, y entonces se levanta con el aplauso, ¿no? Dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y luego dice que tus obras postreras son más que las primeras. Noten que en lista dice, yo conozco tus obras, y lo primero que en lista es el amor. No es un accidente, es deliberado eso. Porque es el amor lo que regula las otras cosas. Tienen fe, no solamente fe en el Señor, sino la fe doctrinal, el cuerpo de cosas que habían agarrado desde que se fundó la iglesia. Esto fue hace 40 años atrás, de este momento que se está escribiendo la carta, y estos hermanos, por amor al Señor, hicieron estas cosas, y por amor al Señor tenían paciencia, y tenían paciencia para el otro también, porque en definitiva nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo o Santiago, que la paciencia hay que ejercitarla también, no solamente con las adversidades, sino con el trato común, es decir, con las otras personas. Bueno, estas eran cosas que destacaban a los hermanos de esta iglesia. Me acuerdo un poco de las palabras del apóstol Pablo, escribiendo una iglesia muy problemática y que se jactaban de dones, la iglesia de Corinto me estoy refiriendo, gente que en fin, eran unos fanfarrones. Ellos decían, bueno, nosotros tenemos todos los dones espirituales, acá hablamos en lengua, profetizamos y en fin, qué sé yo, no, eran un caso serio. Y el apóstol Pablo le dice, señores, bajen un cambio, paren un poquito. Y entonces Pablo les dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, es decir, hago mucho ruido, ¿no es cierto? O címbalo que retiñe. ¿Se dan cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Así que tú puedes hacer un montón de ruido y manifestaciones y espectáculos, pero si no lo motiva el amor, no tienes nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que incluso trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. Ahora imagínense que venga una persona que haga milagros extraordinarios o que le diga al CN Tower, la torre esta que tenemos acá en la ciudad de Toronto, despréndete y métete adentro del lago, y lo miramos, la gente queda sorprendida. Pero el Señor dice, si puedes hacer todo eso y no tienes amor, no tienes nada. El diablo puede hacer cosas extraordinarias, pero no tiene amor. Así que nada de lo que hace cuenta en cómputo para Dios, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que si soy una persona muy filantrópica, si me despojo de los bienes, le ayudo a todo el mundo, y qué sé yo, pero realmente lo hago por una cuestión, en fin, egoísta, hay gente que sí, son muy buenos para... Yo siempre protesto contra los actores de Hollywood, ellos salen en televisión diciendo donaron $1 millón. Y resulta que en una sola película se ganaron $30 millones, $20 millones. Y están haciendo cola para la segunda película y le van a pagar otros $30 millones. ¿Qué es $1 millón? ¿Qué me vienen a engrupir a mí? $1 millón. Si yo tengo $20 millones, ¿qué me cuesta sacar $1 millón a mí? Así que hay muchos que abren la billetera cuando desborda de dinero y dan unos cuantos pesos. Pero eso es una motivación de propaganda, eso es para que la gente diga qué persona piadosa, qué amor que tiene por la gente, qué filantropista. No me vengan con esos cuentos. Si no hay amor por la gente, por más que yo me despoje, dice Pablo, de todos mis bienes y se lo entrego a los pobres, no sirve absolutamente para nada, no tiene cómputo para Dios. Vuelvo a repetir, estas son cosas controversiales. La gente de hoy en la sociedad va a decir, ni loco aceptamos esa doctrina, eso es un disparate. Bueno, está bien, usted crea lo que quiera, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En estas cosas, qué lindo, ¿no? Porque yo pienso, a ver, esta iglesia dice que tenían fe, servicio, paciencia. Qué lindos programas que habrán tenido en esta congregación. Servicio. ¿En qué forma? No sé, pero el Señor destaca este tipo de cosas. Estaban pendientes de las necesidades y allá iban, se prendían para poder ayudar, servir al otro. Y no lo hacían con desgano, con desprecio. Dice que tenían paciencia, eran tolerantes, eran personas que sabían soportar las adversidades y lo que implica a veces ayudar a personas que, en algunos casos, hay personas que son difíciles en la sociedad, pero ellos estaban dispuestos a atender a estas personas. En esto se destacaron los creyentes de Tiatira, a tal punto que dice el verso 19, sus obras postreras son más que las primeras. O sea que era una iglesia pujante. Esto me muestra que era una iglesia que iba para adelante. Acá estoy haciendo, un perfil de la iglesia, ¿no? Basado en lo que nos dice el texto. Hoy día, si tuviésemos una iglesia así, diríamos, esto es un fenómeno la iglesia, pero va viento en popa. Y qué lindo es tener iglesias que se destacan en elogios por este tipo de cosas. Y qué interesante, porque dice que las obras van en aumento en lugar del retroceso. Todo lo contrario de lo que había pasado en la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? El Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso porque se habían olvidado, dice, del primer entusiasmo. Y en definitiva el Señor los llama a hacer las primeras obras, porque las últimas obras iban disminuyendo, se iban desanimando, se desconectaron. Y esto era por causa de ese enfriamiento, esa falta de pasión que habían manifestado los creyentes en Éfeso al principio en la conversión. Tiatira era todo lo contrario, iban la mano contraria a los de Éfeso. Estos empezaron de una manera, pero iban para adelante, entusiasmados, orando y apoyándose unos a otros. Y eso es lo que nota el Señor Jesucristo, que lo conoce absolutamente todo. Sin embargo, siempre hay un pero, El Señor los para en seco. Porque a ver, cuando miramos el verso 19 y alguien nos dice, ustedes son una iglesia, yo, el Señor, conozco las obras de ustedes y ustedes tienen amor, tienen fe, tienen servicio, tienen paciencia. Las obras postreras son mejores que las primeras y uno estaría alabando a Dios, tirando los sacos para arriba y diciendo, nos ama el Señor, vamos para adelante, gloria a Dios, qué bendición, y alabamos y cantamos y gritamos y nos damos un aplauso. Somos la mejor iglesia del planeta. Y Jesús dice, para un poquito. Espérate un poco. Dice, pero, y acá es donde cambia el cuadro.
dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué notable, ¿no? Porque a pesar de todas las cosas notables, y déjenme decirle una cosa, esta es la iglesia más elogiada de todas las del libro de Apocalipsis, ¿eh? De todas las 7 iglesias que hay, esta es la que recibió el mayor número de elogios. Vayan a casa, revísenlo y se va a dar cuenta de esto. Y a pesar de todo, dice el Señor, detente un momento porque tengo unas pocas cosas contra ti. Cosas pequeñas, mejor dicho, pocas cosas que van a empañar entonces estos elogios que presenta el Señor Jesucristo. Y con esto, déjenme insistir, hermanos, que una iglesia que tiene buenos ministerios y que hagan muchos programas, que tengan tremendos coros y cosas por el estilo, que haga muchas obras de caridad y se destaque en servicio y devoción y todo lo que ustedes quieran, pero es una iglesia que tiene problemas doctrinales, es una iglesia que va para atrás. Y eso a nosotros no nos entra en la cabeza en el presente. Cuando hablamos de la iglesia, y esto es una infección, usualmente lo que a mí muchas veces pastores y otros gente de afuera me han preguntado, bueno, pastor, ¿qué iglesia pastorea? Tal y tal. Y lo primero que me dicen, no sé si les ha pasado a ustedes lo mismo, ¿y cuántos miembros tienen en su iglesia? ¿Es así o no? A mí ese es clásico. ¿Dónde están ubicados? En Toronto. Ah, ¿están en el centro de la ciudad? Sí, más o menos. ¿Y cuánta gente va a su iglesia? ¿Cuánta gente tienen en la iglesia? Esa es la pregunta clásica. Si yo le respondo, somos 2.000 personas, bueno, entonces usted tiene un ministerio tremendo. Lo felicito, pastor, dele para adelante. Si le digo tengo 5 personas, bueno, vamos a orar por usted. Vamos a orar por su ministerio. Nosotros tenemos todos los conceptos dados vueltas. Nos interesan los números. Estamos acostumbrados a estas sociedades de consumo donde se miden los éxitos a través de los números. Si entra mucha plata en la empresa, está bien. Si lo votan a un político, la mayoría del electorado, está bien. Si el negocio está lleno de clientes, está bien. Y si la iglesia tiene gente que tienen que mirar desde las ventanas afuera, está bien. No importa si la iglesia enseña cualquier cosa. El tema es que tenga un tremendo coro, buenos, un buen santuario, buenas instalaciones, que se llene de gente de cabo a rabo, que tenga 4 servicios el domingo y no sé cuántos en la semana. Esa iglesia va fenómeno. Bueno, a ver, pero escúchenme una cosa, ¿cómo es esto? Porque el Señor Jesucristo está pendiente no de la cantidad de gente que hay en Tiatira, y tampoco de lo que hacen. Dice el Señor, tengo unas pocas cosas por las cuales tenemos que conversar, y dice, tu doctrina va mal. ¿De qué sirven los programas? Pero hoy, sin embargo, buscamos a la iglesia que tiene programas. Me han preguntado en el pasado, dígame, pastor, ¿en su iglesia tienen programas para los chicos? Bueno, hay programas para las mujeres, hay programas para las mujeres solteras, hay programas para las mujeres divorciadas, hay problemas para los drogadictos, hay problemas para esto, tienen lotería, tienen acá, tienen allá, pim, pum, pan, dan comida, café, que esto, que lo otro. Pero dígame una cosa, ¿qué está buscando? ¿Un community center? ¿O una, cómo se dice, una sociedad de fomento? Váyase a una sociedad de fomento, váyase a un club. Esto es una iglesia. Acá no nos importan los programas, son necesarios, sí, para poder hacer conocer la doctrina, el evangelio. Pero el foco no son los programas. El foco está en qué es lo que predicamos. La doctrina que se enseña. La palabra doctrina es la enseñanza. Porque es la enseñanza, no los programas, lo que va a determinar qué tipo de persona soy. Pero no nos entra en el cráneo esto. Lo que hoy hacemos es buscar lo que nos hace sentir bien. El problema con la doctrina es que nos hace sentir mal. Porque nos da con un fierro. Nos dice, usted es un pecador. Usted se va al infierno si no acepta a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice, no es abierta la iglesia, es abierta para todos los que vienen por fe y con fe. Pero no es abierta a que se viva de cualquier manera. La iglesia pone restricciones. Si yo voy a ser un hijo de Dios, tengo que vivir centrado en las pautas que me trazan las Escrituras, es hacer la voluntad de Dios. A mí no me interesa la voluntad de Dios. Bueno, no venga a la iglesia entonces. ¿Qué viene a buscar acá? Si usted quiere vivir como se le da la gana, está en el lugar equivocado. Pero en Tiatira decían,
bueno, vamos a tratar de abrir la iglesia y ser tolerantes. Y entraban todos. Y eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Y entre toda esa gente que se metió, bueno, entró una señora que quizás a lo mejor pasó como inocente, desapercibida, pero le dieron el abrazo, la aceptaron como un miembro más en la congregación. O sea que Tiatira fue una iglesia, como muchas iglesias hoy, que no estaba prestando la más mínima atención a la doctrina. No todos, cuidado, vamos a ser justo con el texto, con las descripciones que hace el Señor, porque ahí en el verso 24 nos dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que yo llamo las profundidades de Satanás. Así que había, evidentemente, por conclusión, había personas que no habían entrado en ese jueguito peligroso de dejar entrar a cualquiera. ¿Cuál es el reclamo de Jesús acá entonces? Bueno, el reclamo es que habían sido tan tolerantes que una mujer que se identifica como Jezabel tomó el control, en definitiva, de la iglesia. No se nos dice cómo empezó todo el asunto, ¿eh? Vuelvo a repetir, ya hace 40 años que se fundó esta iglesia. Apareció esta señora, a lo mejor no sé si apareció cuando se fundó la iglesia o después, no tenemos mayores detalles. Se la llama Jezabel. Se la asocia con un personaje siniestro del Antiguo Testamento. Jezabel fue la esposa pagana de un rey judío, Acab. Y esta mujer, en fin, primero que este hombre no debió de haberse casado con la bruja esa, porque era terrible la señora, mataba a los profetas de Dios, en fin, era fatal. Y bueno, la señora lo que quería era de alguna manera mezclar la religión judía con su paganismo. Es un nombre que ha quedado ya sellado como algo profano, ¿no? Así como tenemos un Caín, un Judas, un Hitler, un Saddam. Esos nombres, en fin, si uno le pone el nombre a una persona así, no estamos hablando muy bien de la persona que digamos. Así que acá no sé si la mujer se llamaba literalmente Jezabel. Puede ser. Yo soy de la opinión de que más bien está hablando del carácter de la mujer, por eso se usa el término Jezabel. Es como cuando hablamos, ese es un Judas, por ejemplo. Ustedes tienen un Judas ahí adentro en las finanzas. Bueno, en la iglesia había una Jezabel. Una Jezabel porque apunta a esa mujer que había traído doctrinas paganas, la fornicación, el adulterio, eran ritos de idolatría, ¿no? Se adoraban a los dioses mediante estos ritos eróticos. Bueno, pasaron, como digo, 40 años, y dice que ella se presentaba como una profetisa. Atención con esto, Dice, esa Jezabel que toleras, que se dice ser profetisa. No es profetisa, ella dice que es profetisa. Déjenme decirles una cosa acá, ¿no? Estuve escuchando... Yo estoy un poquito ahora medio como loco con el tema del YouTube y me han animado algunos mandándome algunas filmaciones de los servicios que hacen en la iglesia hoy, y estuve escuchando a varios profetas y profetisas y les iba a traer una lista de nombres, pero creo que lo voy a dejar de largo porque voy a armar lío, pero hay una cantidad de estos televangelistas, estos fenómenos en nuestro continente, de todo el continente norteamericano. Tenemos de habla inglesa y habla latina, hay un montón. Y bueno, estos señores han hecho profecías, han dado profecías y están en el YouTube, porque algunos me han escrito diciendo, ¿de dónde saca usted esas cosas? Para los que me escuchan en el video, vaya a YouTube, amigo y amiga, vaya, porque están ahí, eso es para usted. Bueno, usted entra en el YouTube y ahí aparecen estos grandes que llenan estadios y templos y profetizan. Y entonces lo que hice fue escuchar las profecías y mirar a ver si se cumplieron. No se cumplió ninguna. ¿Pero qué me vieron, cara de otario a mí? ¿Qué nos están tomando el pelo esta gente? ¿Cómo es esto? Estos señores se paran en la cámara de televisión y dicen, yo profetizo.
Y profetizan de personas que se van a morir, que no se van a morir, que va a pasar en la sociedad tal cosa, que van a haber terremotos y caídas en la bolsa. Una cantidad de disparates. Y la gente alaba, ojo, porque tienen que ver ustedes las congregaciones como levantan las manos diciendo: Señor, Señor, palabra tuya. Y no se cumple nada. Supongamos que se cumpla una sola profecía. ¿Qué pasa con ese individuo? Decimos, bueno, hay que darle una chance, se equivocó. No. Bueno, ese es su criterio. Esa es la tolerancia que usted ejercita. Pero con la Biblia, con Dios, mira, ustedes me van a perdonar si esto les molesta, pero Dios es tajante. Es totalmente intolerante con ese tipo de cosas. Déjeme que le lea un par de pasajes de la Biblia. Miqueas, capítulo 3, versos 5 a 7, dice el profeta, habla del profeta a sueldo, que de estos sobran en la actualidad. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Agarran la onda? El Señor dijo, hay profetas, y ahora profetizas que sobran, que son unos caraduras. Pero dice, si tú me traes los diezmos y la ofrenda, yo te voy a profetizar bien y vas a ser prosperado y yo declaro y yo, qué sé yo, y dicen un montón de cosas. Pero si usted no trajo la ofrenda, ahí le cae la maldición. Usted que no trae la ofrenda, los diezmos y todo al alfolí, te va a caer una enfermedad. Cuidado con lo que haces. El otro día escuché a una señora llamada Maldonado, me voy a tirar uno, que se tiene el tupé, pero yo no sé, francamente, de decir a punta de dólar te meto en el cielo. Y lo trata, no sé qué problema hubo con ese señor, no sé si no quiso dar ofrenda, qué sé yo, pero se ensañó con ese individuo en persona, dice, a ti de punta de dólar te meto en el cielo. Y ella profetiza también, y no se cumple. Pero ahí está, es famosa, sale en televisión, va en las campañas, la gente la escucha, las barbaridades que dice esa señora acerca de Dios. Yo no sé, hizo una interpretación del nombre del Shaddai que casi me muero cuando la escuché, una blasfemia. Y la gente se llenan. Hay un culto de mujeres donde dice, interpreta de una interpretación del nombre de Shaddai, que no lo quiero mencionar acá porque hasta vergüenza me da. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es decir, ya no habrá ni profecía ni revelación, no habrá oración contestada. El Señor dice, voy a cerrar mis bendiciones. Deuteronomio capítulo 13, la condenación de un profeta. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales nos has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Noten que interesante, acá hay un giro. Aquellos profetizan cualquier cosa, pero en este caso puede ser que el profeta la pegue. Puede ser que, dice el Señor, si hay un profeta que profetiza y la acierta, pero resulta que te lleva a una vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sácate. Hoy escuchamos a estos charlatanes que no la pegan, de vez en cuando a lo mejor la pegan alguna, pero como hacía esta Jezabel, los hace fornicar y hacer todo tipo de idolatrías. Bueno, mi querido, te cae la guillotina en la cabeza. Dios está diciendo, no los escuches. Ahora, claro, se me van a tirar encima muchos diciendo, no, que eso no es bíblico. Bueno, mire, ¿sabe? No los escuche más. Váyase detrás de estos falsos profetas. Haga como hacía el pueblo rebelde de Israel en el Antiguo Testamento. Si no quiere entrarle las Escrituras, ¿qué más le podemos hacer? Y luego,
Verso 5 dice, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti. Claro, esto no quiere decir ahora que vamos a agarrar una ametralladora y salir buscando a todos los falsos profetas y quemarlos. No, momento, acá no estamos apelando a ese tipo de cosas. En el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento dice no tenemos que matar. Esto es otro tipo de cosas que ahora no tengo el tiempo de explicar el valor cultural, social de aquel entonces. Pero bueno, lo que nos dice cuando dice que hay que darle muerte, nos está hablando de la gravedad de aquel que se pretende ser un profeta de Dios, que habla en el nombre de Dios pero dice cualquier disparate. Pero hoy no se toma en serio esto. Pensamos que con Dios es un juego. Es más, esta gente que profetiza, como esta Jezabel en Tiatira, habla en nombre de Dios. Dios dice, y no tiene temor para nada, no tiembla en lo que está diciendo, que está hablando en el nombre de Dios. Y esta gente que hoy día, vuelvo a repetir, profetizan y no la pegan y siguen predicando. Yo, honestamente, si yo escucho la voz de Dios que me dice profetice y después no la pego, pero yo estaría que me saque del ministerio y rogando que me perdone. Me causaría terror, porque he hablado algo que no vino de Dios. ¿Cómo se va a equivocar Dios? ¿Cómo va a cambiar Dios de opinión? Capítulo 18 de Deuteronomio, un pasaje más. Dice, en verso 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué me cuentan ustedes? Es serio para Dios, ¿eh? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habla el tal profeta, no tengas temor de él. No, pero hoy día, cuando se levantan estos fanfarrones que se levantan hoy y dice, hermano, yo lo voy a conjurar, yo lo voy a maldecir, y que eso uno dijo que agarraría una ametralladora y todo el mundo empieza a temblar, ¿no es cierto? Las rodillas le chocan una con otras. Ahí el pastor me tiró una maldición. Pero por favor, rompan el cascarón, rompan el cordón umbilical y maduren de una vez. Pórtense varonilmente, en lugar de estar dependientes de una tiranía barata, absurda, como una Jezabel que gobernaba en la iglesia de Tiatira. Pero ¿cómo es posible que toleramos semejante cosa, semejante epidemia en la iglesia contemporánea? ¿Cómo es que vamos corriendo esos videos en la semana y decimos, pero qué bien que predica el hermano, pero no tenemos más discernimiento, nos tragamos cualquier cosa? Y así andan los cristianos, inmorales, tramposos, mentirosos. No tienen vidas transparentes, consagradas, íntegras. Es una vergüenza. Nadie nos cree ya. Hablamos de cristianismo y la sociedad se nos ríe en la cara. ¿Qué cristianismo? ¿De qué me están hablando? ¿Ustedes cristianismo? Ladrones. Ese cuento del diezmo y las ofrendas, le sacan la plata a la gente. Se nos ríen en la cara. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Tu corazón y tu mente está expuesto. Podemos engrupir a la gente, pero no podemos engrupir a Dios. Y hay muchas Jezabeles en la iglesia contemporánea que profetizan y hacen pecar al pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia de Tiatira le dio el terreno a esta mujer para que tome el control? Es algo que estaba pensando en la semana. ¿Pero qué pasó acá? ¿Cómo es que esta señora probablemente iba los domingos a la iglesia, se saludaba con los hermanos, habrá tenido algún carisma, no lo sé, algún don de gente? Y poquito a poquito se fue metiendo y ganando posiciones. Y la gente, en lugar de pararse, como hicieron en Éfeso, que dice que estos hermanos en el capítulo dice, yo conozco tus obras y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No, eso los pararon en seco y dijeron, ustedes acá no predican. Tenía sus defectos, Éfeso, ya los vimos. Pero en cuanto a doctrina, eran tremendos. Dijeron, acá usted no predica. Usted dice que es apóstol. Nosotros no nos tragamos ese cuento. Y le dijeron, querido, a la calle. Estos hicieron lo contrario. En lugar de hacer lo que hicieron los de Éfeso, y eso que tenían buenos ministerios, Pero dijeron, nos gusta esta señora. A ver, enséñenos. Y empezó el disparate.
Y así es como fue ganando posición hasta que la encontramos. Noten que no se menciona pastor, no se menciona, ella es el líder de la iglesia. Y lo que hace, dice ahí, es fornicar. Y noten que dice a mis siervos en ese verso. A mis siervos. Las personas que me sirven a mí, dice Cristo, cayeron en las garras de esta mujer. Jesús, el amor de Jesús es algo que siempre me sorprende y me mueve a adoración. Es la paciencia que tiene con nosotros, y especialmente con esta gente. Porque Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere. Esto quiere decir que hubo un tiempo considerable en que esta mujer estuvo ministrando y haciendo las barbaridades que hacía. Y el Señor estuvo mirándola, conociendo sus obras, conociendo su corazón y su mente, y allí estaba esperando, paciente, dándole la oportunidad. Es muy probable que alguien le haya hablado a esta mujer. De alguna manera ella sabía que el Señor le estaba dando tiempo. Estaba esperando que el Señor que pegara la vuelta a esta mujer, que se arrepienta de lo que estaba haciendo. Pero dice, ella no quiere cambiar de dirección. ¿Saben una cosa? Hoy hay una cantidad de profetas. Ahora los apóstoles son profetas, los pastores también, tenemos profetisas, y siguen su cuento, y se les está diciendo constantemente, hay muchos pastores que, como dije el otro día, levantan la voz y no quieren cambiar. Usted le dice, pero mire que no encaja lo que usted está diciendo con la Biblia. No me interesa. A mí me habla Dios, a mí me silba en el oído, a mí me sopla. Se paran en los púlpitos diciendo, están predicando en el medio de la congregación, dice, a ver, momento, el Señor me está diciendo algo ahora, en este momento me está diciendo algo, el Señor me está hablando, a ver, hay uno acá que tiene un dolor en el estómago, el Señor me dice que vas a salir de este lugar sanado y viviste y coleando, el Señor me está hablando en este momento, y la gente está a los gritos, no, aleluya, empieza a hablar en lenguas y qué sé yo, y todo el mundo aplaude este circo, y es un viva la pepa. Y queremos convencer al mundo nosotros con esta doctrina, que Dios cambia a la gente y la hace transparente. Pero a ver, nosotros lo que estamos haciendo es insultando a la inteligencia de la sociedad. Nosotros nos creemos estos cuentos y queremos que la gente termine creyendo en Papá Noel, viajando en trineo. Y claro que la gente se nos ríe de nosotros. ¿Quién va a querer ir a una iglesia así? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos y los voy a meter en semejante superstición? Y nosotros los cristianos, que tenemos que defender la verdad que nos dio Dios, la estamos tirando por la ventana y siendo tolerantes a todas estas patrañas que se meten dentro de la iglesia. Este cuento no es nuevo, tiene 2000 años. Ya pasó en el primer siglo, en la iglesia de Tiatira. Y sigue sucediendo. Y el Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos, para pegar la vuelta. Y no solamente le está dando tiempo a ellos, pero dice que la arroja en cama. La arroja en juicio y en gran tribulación también a los que están en la misma danza con ella. Sí, hoy día hubo un momento en que la mujer esta y los creyentes que estaban con ella estaban disfrutando de toda la basura que estaban haciendo, pero el Señor dice, vas a caer en cama. Y saben una cosa, le digo a todos los pastores y apóstoles y profetas y creyentes que los siguen, vas a caer en cama. Y no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. El juicio para ti ya está preparado. Sale corriendo, dispara de ahí, porque el Señor te va a arrojar en gran tribulación. Esto no es para siempre. Se está acercando el juicio de Dios. Y si la iglesia no se despierta de una vez, van a caer tendidos en la cama, enfermos, muertos. Y esto no es profecía. Es el Señor diciéndole a la iglesia que va a suceder. Yo no me estoy inventando nada. Y no solamente estas personas que se lanzan con ella en esta carrera alocada, pero aún sus hijos. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Toda aquella gente que fueron convertidos, que se convirtieron en los hijos espirituales, en los seguidores de esta Mersa, no tendrán reparo, dice allí, y a ellos los heriré de muerte. Pero ¿se dan cuenta lo grave que es este asunto? Hoy nos estamos matando de risa de estas predicaciones severas. Hoy nos burlamos de Juan el Bautista.
Hoy tiramos por la ventana a los pastores que están protestando con este tipo de anomalías en la iglesia. Pero estamos protestando para salvarlos de lo que se viene. El Señor está tomando nota. El Señor conoce las intenciones y el corazón y Él dice que va a postrarse, va a poner punto final a este tipo de abusos. Por eso es que el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira, la más elogiada de todas, la que más ministerios tenías. Y dice, tienes unas pocas cosas, pero son graves, y es que eres tolerante con doctrinas que son diabólicas. Noten que se asocia allí con las profundidades mismas de Satanás. Una pregunta, y ya para ir terminando un poco. ¿Por qué la gente es obstinada, sabe? Esa es la pregunta que me mortifica en la actualidad. ¿Pero qué pasa con los que se llaman creyentes? ¿Cómo es que nosotros nos creemos estas cosas? ¿Cómo es que no cuestionamos nada? Y saben, siempre caigo en la misma respuesta. Es porque nos estimula. Me gusta. No hay manera de escaparle a esto. Me gusta. Me gusta el espectáculo. Estamos tan acostumbrados a el show de Las Vegas que ahora lo tenemos en la iglesia. Yo estuve una vez en Las Vegas, no fui a jugar, no, porque alguno va a salir diciendo, se fue a jugar al casino el pastor. No, nos fuimos a pasear con mi señora a la ciudad de Las Vegas, no a pasear al casino. Y es interesante la cantidad de espectáculos que se ofrecen en los hoteles donde uno se hospeda, o en otros hoteles uno puede ir y ya no. Antes Las Vegas, sabe que entiendo, no sé, yo no conozco Las Vegas de antes, pero dicen que era para ir a jugar. Bueno, ahora usted ve, antes iban adultos, no eran lugares para chicos, ahora van familias enteras con los chicos, hay juegos para los chiquitos, espectáculos, es una cosa tremenda lo que han hecho con la ciudad de Las Vegas. Y uno paga y se va a ver un show, un musical, o en fin, cosas de prestidigitación o de magia, el Circo Soleil, qué sé yo, todo este tipo de cosas, realmente algo maravilloso. Y la gente paga para ir a ver un show. ¿Y por qué la gente gasta la plata en Las Vegas para ir a ver un show? Porque les gusta. Nos gusta que nos diviertan. Nos gusta que nos saquen del corre-corre y nos distraigan con las luces y la luminaria y el espectáculo. ¿Por qué la gente van por miles y dejan sus diezmos y ofrendas en la iglesia? En esas iglesias. Y encima, el descaro, ¿no? Porque dicen, me está hablando el billete. A ver, me está hablando el billete. Me está diciendo, los que van a dar $5.000, pónganse de este lado. Y los que tienen menos, bueno, pónganse de este, y los que tienen poco, bueno, quédense allá. Mire, ¿sabe qué? Vamos a orar por usted. Y ahí viene la gente tirando las billeteras. ¿Por qué hacen eso? Porque les gusta. Es un fenómeno humano. Cuando vemos algo extraordinario nos sorprendemos. Si usted va a un espectáculo de fuegos artificiales, se le cae la mandíbula a la gente. Se abren los ojos. Estamos en esa actitud de ¡wow! Y cuando vemos algo fenomenal, un mago que flota en el aire o cosas por el estilo en el espectáculo, decimos ¡wow! Cuando vemos estos programas de televisión de cantantes en American Got Talent y todo esto, qué sé yo, The Voice y todos estos programas donde escuchamos, hay algunos que son terribles, no deberían, ladran, no cantan. Pero bueno, aparece un fenómeno oscuro, no lo conoce nadie da 2 pesos por la pinta de la persona y sale cantando, es un espectáculo, la gente que hace ¡wow! Y nos gusta ver esa sorpresa, ese espectáculo. Mis queridos, eso es lo que está pasando en la iglesia, nos gusta el espectáculo, sáquenselo de la cabeza, eso es lo que está sucediendo. Me gustan los coros, me gusta lo espectacular. Por eso vamos a esas iglesias y no a las iglesias de 5 miembros donde se predica la doctrina, porque quiero que me diviertan. Yo quiero sentarme 1h30 en el servicio y yo salir lleno de haber escuchado música y flotar en el aire. Eso lo hacemos porque nos gusta y eso es de la carne. No nos importa un comino la voluntad de Dios. No nos importa en absoluto qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Esa es la gran mentira del siglo XXI, que llenamos las iglesias
y cantamos alabanzas a Dios. Y simplemente lo hacemos porque la música nos hipnotiza, nos encanta lo que nos ofrecen ahí adentro. Vamos para satisfacer nuestro ego, no para escuchar la voluntad de Dios, que muchas veces va a contramano de nuestra voluntad y nos dice que hagamos cosas que no nos gustan. Y cuando Dios nos dice que hagamos cosas que no nos gustan, salimos corriendo del santuario para buscar a aquel que nos satisfaga y nos dé palabra que es basura y que arruina nuestras vidas. Eso es lo que estaba pasando en Tiatira. La gente se quedaba en ese lugar porque este Señor los seducía, dice, a sus siervos a fornicar. Y la fornicación es la satisfacción. Yo no sé si es fornicación espiritual o física. En este caso es posible que, como está metido la idolatría, haya habido algo físico. No lo sé. Pienso que sí. Lo dejo abierto. Pero ellos se sentían satisfechos. El ego de ellos estaba satisfecho. Y es por eso que se quedaban en ese sitio. Lo mismo sucede en la actualidad. ¿Cuál es el peligro de la tolerancia? 1. Se deja de estar atentos a los peligros del error doctrinal. 2. Mezcla las acciones buenas con lo malo. Y 3. Cae en el embrujo de las experiencias y no la palabra de Dios. La tolerancia doctrinal es un gravísimo pecado. Y todas aquellas personas que hacen caso omiso de este fenómeno, que no les quepa la menor duda que van a sufrir las consecuencias. Todavía no lo vemos, pero vamos a ver mucha gente cayendo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Mucha gente que va a caer, enfermos o no sé qué cosa. Y esto no es una profecía mía, esto es una profecía de las Escrituras. Y eventualmente todo el mundo va a caer bajo el juicio del Señor divino. A nosotros el Señor nos dice en el verso 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Así que, hermanos queridos, lo que Cristo te ha dado, que es el Espíritu Santo, su santa palabra y una conducta que sea aplomada, correcta y transparente, reténlo, no lo sueltes por basura. Y reténlo hasta que el Señor Jesucristo venga. Y aquellos que van caminando mal, dice el Señor, arrepiéntete, pega la vuelta y vuelve al Señor y retén eso. Y entonces vas a recibir el premio. Pero aquellos que hacen caso omiso a estas cosas, bueno, ya vemos lo que dice el Señor a la iglesia de Tiatira. No son los programas los que identifican a la iglesia, es el tipo de doctrina que persigue. ¿Qué tipo de doctrina estás abrazando tú? ¿Eres tolerante a cualquier cosa o eres tolerante al consejo divino? Ojalá que nos agarremos de la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde, porque como titulé la serie esta es El tiempo está cerca, se nos está acabando el tiempo. Padre Celestial, ¿qué mensaje has dejado a esta iglesia? No solamente a la iglesia de Tiatira, sino a esta iglesia. Te rogamos, Señor, por aquellos que están en la mira del juicio. Te rogamos por estos Jezabeles, estos impostores que hoy han logrado un punto de apoyo en la iglesia de Cristo. Se enriquecen mintiendo, defraudando. Te pido, Señor, por sus almas. Te ruego por las ovejas que los siguen enceguecidas, incluso que los defienden a muerte, con argumentos absurdos. Señor, están ciegos, no hay quien les haga entender. Solamente un milagro, una intervención tuya, Señor, puede abrir los ojos del ciego. Por favor, Señor, pon tus manos sobre la iglesia, abre nuestros ojos vendados, por favor, sánanos de este cáncer, de esta enfermedad virulenta que nos afecta a todos. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, Señor, que nunca nos abandona. A ti sea la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.